Vamos a antes hacer una entrevista que teníamos ganas de hacer. Estoy saludando al doctor Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son en Radio con vos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, recién repasábamos entre los temas del año, ya empezamos a hacer una especie de anuario, el tema de la causa de los cuadernos. Y yo decía que es importante revalorizar cómo la justicia avanzó de una manera en la cual tocó a empresarios que uno nunca imaginaba, poderosos como Pablo Roca de Techín, pero también tocó a la familia presidencial, más allá de que hoy parece que son los que menos van a verse afectados. ¿Cómo lees vos la aparición o el estallido de esta causa en la Argentina? La verdad que sin dudas es un proceso que ha marcado realmente un antes y un después, una causa muy compleja con múltiples involucrados, que bueno, la justicia está avanzando, investigando, es bueno que así suceda y esperamos en definitiva que este caso genere de algún modo esta sensación de que no hay nadie impune en la Argentina, ¿no? Que tanto empresarios como políticos como actores que violan la ley deben afrontar las consecuencias de esa situación. En toda esta cuestión de la causa de los cuadernos empezó a aparecer este debate de si Cristina puede ir preso o no, y creo que fue en esta radio con Tenenbaum que vos tuviste una declaración que después hizo mucho lío, ¿no? El tema de una presidenta presa o no. ¿Sigue siendo un elemento en el cual ustedes, quienes miran la justicia, quienes tienen que ver con estos días, piensan si es posible ver algún día a Cristina Fernández de Kirchner presa? A ver, ahí yo no me refería en aquel momento ni a la expresidenta ni a ningún caso en concreto. Uh-huh. Y además había otro elemento, que era que uno se refería a lo que se conoce como prisión preventiva. De hecho, yo hablé de detenciones preventivas. Sí. Y me parece que acá el secreto del sistema, más allá que cada juez evalúe en cada caso si alguna persona debe ser detenida preventivamente, según lo fijan las normas, lo importante es que estos casos lleguen a juicio. Y en definitiva que en el juicio oral sean eventualmente condenados, y si son condenados en ese momento sean detenidos. Por eso fue en su momento tan importante la detención de Vudú, y por eso también yo generé un reproche a lo que fue la libertad que se dio recientemente al ex vicepresidente, porque él estaba condenado. Me parece que acá lo que los argentinos tenemos que valorar, que es una de las primeras veces que sucede en nuestra historia, es que hay personas vinculadas a hechos de corrupción que han sido condenadas por la justicia. Y eso me parece que es mucho más valioso que cualquier detención o cualquier medida cautelar, en definitiva, porque acá estamos frente a una sentencia que dice que una persona es culpable. Claro, la pregunta es hoy, que podemos hacernos mucho, es ¿cuándo va preso alguien en la Argentina? Porque aparte, digo, hay una justicia para los ladrones de gallina y otra para los poderosos, porque si aplicara el tema vudú, y en esto vos me corregirás que sos el que entiende de leyes, un montón, miles de presos deberían dejar las cárceles hoy mismo. Sí, la verdad es que hoy tenemos un criterio, o la justicia tiene un criterio para definir lo que se llama prisión preventiva o arresto preventivo, que es sumamente arbitrario. Por eso incluso en el nuevo Código Procesal Penal, que fue sancionado hace 2 semanas por la Cámara de Diputados y que debe implementarse en los próximos años, y que para nosotros es muy importante, lo que establece son pautas mucho más objetivas que las que actualmente funcionan, porque además el código hoy establece unas pautas y la jurisprudencia ha establecido otras pautas distintas, con lo cual se genera esta situación sumamente irregular, digamos, donde terminan los jueces en cada caso decidiendo por la libertad o no de una persona sin tener estas pautas objetivas que ahora en el nuevo código están realmente contempladas. Bien, ahora estamos hablando con Germán Garabano, el ministro de Justicia de la Nación. Ahora, a veces aparecen estas cuestiones cuando discutimos cómo fallan los jueces, cómo fallan en un caso distinto al otro. A mí me parece el tema de la discusión sobre ganancias, y me pongo a pensar que a veces los jueces parecen tener un estatus distinto, ¿no? Como en su momento, vamos a decir, los Kelper tienen un estado distinto de un ciudadano normal argentino. Parece que los jueces tuvieron un estatus distinto porque ellos no pagan un impuesto que pagamos todos, o casi todos en la Argentina y cada vez más argentinos, o pagan una partecita nada más
de un impuesto que les correspondría pagar. Sí, en realidad es una discusión además muy profunda que llega a otros alcances, vinculados también a la jornada de trabajo, a la feria y otras cuestiones. A ver, me parece que los jueces ocupan un rol central en todas las sociedades, tienen que ser personas que gocen de todas las garantías realmente, y nosotros hemos vivido cómo el gobierno anterior intentó avanzar sobre la justicia para buscar impunidad. Por eso me parece que es tan importante, es decir, no caer en facilismos y saber realmente que es un tema que es complejo, pero a partir de esas garantías que uno le tiene que dar a los jueces, también tiene que mantener equilibrios con el resto de la población. Creo que en materia de ganancias se ha dado un paso enorme. Hoy los nuevos jueces pagan el impuesto a las ganancias, lo pagan completo. A los jueces nuevos que vienen, digamos, a ejercer la profesión, hoy se les descuenta el 35% de su salario, como a todos nosotros, que ganamos por encima de ese límite. Y la situación era los jueces o las personas que ya estaban en la carrera judicial y que fueron designados jueces, y que esto les podría generar que cobren menos como juez que con el cargo administrativo que tenían, con el cual tampoco pagaban el impuesto. Esa situación se corrigió o se corrige a partir ahora del mes de enero, a partir de un acuerdo que aprobó el Consejo de la Magistratura en pleno, que aprobó el Procurador General, la Defensora General de la Nación y el Ministerio de Justicia y la Asociación de Magistrados, que establece cómo a partir de enero todos los nuevos jueces, provengan de la carrera judicial o no, van a pagar este impuesto. Bien. Y hablando de jueces, ¿cómo viven ustedes la interna que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia? Para quienes no siguen muy por ahí lo fino, cambió el presidente de la Corte, dejó de ser Lorenzetti, empezó a ser Carlos Rosenkrantz, y hace pocos días una mayoría, que algunos definen como la mayoría peronista, lo vació de poder al presidente de la Corte, Rosenkrantz. ¿Cómo lo viven ustedes en el gobierno? A ver, son decisiones de la Corte que hacen a su funcionamiento interno, en los cuales el Poder Ejecutivo no se involucra de ninguna manera. Es una pena que trascienda, digamos, hacia la sociedad, que existan dificultades, y este tipo de situaciones no le hacen bien a una justicia que de algún modo ya está golpeada por la consideración que tiene la población y la opinión pública sobre la justicia, que en general lamentablemente no es buena. Entonces me parece que en esto también la Corte debiera hacer un esfuerzo por garantizar la institucionalidad y transmitir un mensaje unificado, sobre todo teniendo en cuenta que hoy la Corte y el Poder Judicial enfrentan desafíos enormes para tratar de brindar un mejor servicio a los argentinos, para resolver los casos de corrupción, para resolver las cuestiones litigiosas que tiene, que son muy importantes, y para dar un ejemplo y transformar el trabajo que hacen los jueces para que realmente también la justicia en todos los niveles dé mejores respuestas a la población, que es lo que hoy la población demanda y que nosotros estamos impulsando a través del programa Justicia 2020, que la verdad que es un programa que va dando importantes resultados para tratar de mejorar el desempeño de la justicia frente a los ciudadanos. A ver, Garabano, en esto seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero hay quienes pensamos que claramente el gobierno tiene operadores, no al estilo del kirchnerismo, pero sí tiene operadores en lo político. Ahí aparecen los nombres como el de José Torello, como el del propio Daniel Angelici. No incluyo el tuyo, mientras que ustedes dicen que no existen esos operadores. Pero está claro que si algún operador trabajó para ponerlo a Rosenkrantz de presidente de la Corte, la pifió mal, porque evidentemente terminaron sacándolo a Lorenzetti, dejándolo herido y poniendo un presidente de la Corte nuevo sin ningún tipo de poder. De nuevo, hay mucha mística. Venimos de un gobierno anterior que realmente convivió y puso los servicios de inteligencia, sectores, los servicios de inteligencia y otros actores actualmente a interactuar con la justicia de un modo grosero, persiguiendo incluso a veces a gente, siendo estos mismos los encargados a veces de proponer a la presidenta quienes debían ser nombrados jueces y demás. Salir de esa situación genera todavía, si se quiere, estos fantasmas de estas personas tan influyentes que pueden hacer unas u otras cosas. La decisión de Rosenkrantz, presidente, es una decisión de 3 miembros de la Corte, que se debe explicar dentro de la misma Corte,
y son ellos los que votan, digamos, son 5 personas que votan y que debieran en todo caso explicarle a la población cualquier tipo de duda o de planteo que tenga en relación a eso. Me parece que eso es lo que hoy debiera ser el Poder Judicial. Yo creo que hay más, digamos, mística y si se quiere relato sobre esto de lo que en realidad sucede. La verdad es que hoy el gobierno no tiene ni capacidad ni ganas de poner o sacar un presidente de la Corte, y lo mismo con los demás jueces. Bien. Por último, mi compañera Paula Ganiski tiene una pregunta que me interesaba también hacerte. Hola Germán, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas. Todo bien. Quería consultarte por la situación del equipo argentino de antropología forense, que en estos días anunciaron a través de un comunicado que suspendían sus actividades en el país porque no les habían girado los fondos que correspondían, que estaban acordados, y tengo entendido que después apareció una primera cuota. Y bueno, lo que quería saber era qué pasó con esto, por qué tuvieron que salir a reclamar y si el resto de los fondos van a estar garantizados. A ver, el Estado argentino viene brindando desde hace muchos años, el gobierno anterior, una ayuda muy importante al equipo de antropología forense. Esta ayuda se incrementó exponencialmente o considerablemente a partir del nuevo gobierno, que fue brindando realmente ayudas muy significativas. La del año pasado fueron más de 17 millones de pesos que se entregaron. En total ya se han entregado más de 80 millones de pesos al equipo de antropología forense para que desarrolle su tarea. En este caso, por temas que tienen que ver con distintas gestiones, se demoró lo que fue el convenio que se suscribe todos los años. Este convenio. ¿Pero por qué se demora un convenio así? ¿Cuál es la razón que se puede demorar un convenio de ese tipo? No, en realidad eso no lo maneja directamente la unidad de ministros, sino que es el área de derechos humanos, que es la que trabaja directamente con el equipo de antropología forense, y hay cuestiones técnicas, donde hay rendiciones de fondos, donde hay que decir para qué se van a usar, en este caso, los más de 20 millones de pesos que se prevé para esta nueva etapa, cuál es el destino de esos fondos. Es decir, hay cuestiones, en definitiva son fondos públicos sobre los cuales todos debemos rendir cuentas y debemos ser muy prolijos y precisos. No podemos decir doy 20 millones porque si no tendré un problema yo y todos los que involucramos en eso, y de eso que tanto hizo el gobierno anterior nosotros tenemos claras diferencias. Entonces eso fue una discusión entre esta organización, la Secretaría de Derechos Humanos. A nosotros nos elegan recién el 30 de octubre. A partir de ahí se inicia todo un trámite para conseguir los fondos ante el Ministerio de Hacienda. Finalmente se liberó la primera cuota y está en el proceso de pago, y cuando se acredite los gastos correspondientes a esta cuota, se pagará la segunda, como se hace con todos los convenios. ¿Y cuándo se normaliza? ¿Pero cuándo se normaliza? Las abuelas está normalizado. Ellos pidieron una primera cuota y esa cuota se está pagando. Es decir, esa es la situación. Lo mismo que con las abuelas de Plaza de Mayo, que es el otro gran convenio de este tipo que tiene el Ministerio de Justicia, también es de alrededor de más de 20 millones de pesos. Es decir, esos son los dos convenios en donde el Estado le da a ONGs, en definitiva son ONGs, fondos realmente muy, muy importantes y que tienen que tener procesos y controles. Esa es la situación. Como dijo el secretario de Derechos Humanos, ellos esperan seguir trabajando como han venido haciendo con el equipo, y que esto sea en definitiva una cuestión que se debería haber evitado por parte de las distintas actores interviniendo en el proceso. Bien. Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Bueno, muchas gracias. Chau, feliz año. Tenemos la información, por eso te decimos Las Cosas Como Son. Las Cosas Como Son. En Radio Con Vos.